los dos hay todavía. Profesor Jaime, ¿usted considera que los sindicatos en México cumplen con su función? A estas alturas, los sindicatos, en términos generales, no solamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, son obsoletos. Ya tiene quizás más de 50 años que los sindicatos combativos fueron desapareciendo paulatinamente a través, pues, de las fuerzas del gobierno nacional, del gobierno federal. Entonces, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, concretamente, está obsoleto. Para nada cumple con las expectativas de los trabajadores que actualmente pertenecen a la sección 34, en este caso de Zacatecas, o al CENTE Nacional. En el caso del magisterio, como bien lo menciona, ¿por qué es necesario un líder sindical? En realidad, los líderes son gente comprometida directamente con el gobierno de la República. No es un líder que surja de las bases del magisterio, porque los congresos nacionales y estatales son congresos amañados, pagados por la misma federación, por los partidos políticos, y no exime de esto al partido de Morena. Quisiéramos entender que Morena iba a democratizar el CENTE, iba a democratizar todos los procesos electorales, y en realidad no se ha cumplido con este efecto. El líder sindical debe ser un líder nato, que de veras surja de la base magisterial, que no sea un puesto político o como otra Secretaría de Estado más, ¿no? Los líderes sindicales actuales y los anteriores siempre han estado vendidos al gobierno de la República, directamente con el presidente de la República, ¿no? Ellos hacen una serie de negociaciones que les permiten tener emolumentos aparte, cajas chicas y cajas grandes, y pues los maestros solamente nos dedicamos a cotizar quincenalmente para que ellos vayan enriqueciendo las arcas del sindicato. No ha habido un líder que yo recuerde en 50 años que diga que ha defendido la supervivencia del magisterio con buena vivienda, con buenas prestaciones, con buenos salarios, siempre que trabaje el maestro y trabaje y que no grite, porque el que grita entonces lo van haciendo a un lado. En este contexto de cómo es que se maneja el sindicato, cuál es la participación de los líderes, ¿cuál sería su opinión o qué nos podría comentar acerca de la lideresa muy nombrada, la señora y maestra Elbester Gordillo? Elbester Gordillo, cuando yo empecé a darme cuenta que empezó a figurar dentro de el movimiento del magisterio, ella pertenecía al Valle de México, a la sección del Valle de México, y empezó a luchar en contra del cacicazgo de Jongitud Barrios. Estamos hablando de 1989, cuando en una ocasión confluyeron las fuerzas magisteriales al interior del estado. Vino Carlos Jongitud Barrios y en un mitin ahí en el crucero de González Ortega y Juárez, ahí en el escenario donde pusieron un sonido improvisado, ahí se tomaron las banderas de lucha del magisterio democrático, y a partir de ese año se derrocó al cacique de San Luis Potosí, Carlos Jongitud Barrios. Pero para esto ya a nivel nacional estaba trabajando Elbester Gordillo para liderar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no fue así en forma democrática. Hubo muchas trampas, hubo muchos resquicios,
y se hizo acompañar inclusive de líderes democráticos. Yo recuerdo a Noé García, a algunos de esos líderes que luego se llamaron democráticos, pero en realidad no, ellos siguieron sirviendo al gobierno en turno. Entonces, el Bester llega al poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a partir de allí se dieron una serie de corruptelas por varios sexenios. Ella siempre negociaba con el presidente de la República canonjías para su comité, para sus gentes, y el magisterio seguía a la saga, y bueno, hubo muchos brotes de inconformidad, principalmente la CENTE. Yo pertenecía a la CENTE desde 1979, que fue creada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hasta el día de hoy pertenezco a la CENTE. A pesar que tengo 15 años de jubilado, sigo en la lucha por mejorar las condiciones de vida del magisterio, no de los activos ni de los jubilados, sino de todo el magisterio en general. Y bueno, todas esta serie de manifestaciones en Zacatecas logramos grandes beneficios, que fueron los 90 días de aguinaldo, mejores condiciones en ese momento, que actualmente ya también están obsoletas, ¿no? El magisterio necesita de más alicientes que permitan avanzar en lo académico, en lo cultural y en lo laboral para tener mejores condiciones de vida. ¿Usted considera que un profesor debe sembrar el interés de su profesión? O ya hablamos de un interés personal en el aspecto de poner como principal objetivo el obtener un sueldo alto en el ámbito de lo magisterial. ¿Usted consideraría que ese es lo primordial de ser un docente? En realidad no es primordial. No, el que nace con aquel deseo de servicio hacia los semejantes, en este caso hacia los educandos, lo que menos piensa en el momento de egresar de una escuela formadora de docentes es en el salario. Si bien es cierto que van de la mano, cuando se está en formación estás con la idea de apropiarte de las mejores estrategias para dar buenos resultados, porque a través de la cultura y la educación México va a ir avanzando. De otra manera no avanza. Pero esto se da quizá en 4 alumnos en cada grupo. Así como hay 4 alumnos excelentes en un grupo, también hay 4 que sí están pensando primeramente en cuánto voy a ganar, dónde voy a trabajar, voy a vivir de esta manera, esto va a ser lo primordial. Y en realidad no es lo primordial. Hay que tener vocación de servicio, hay que prepararnos, hay que actualizarnos, hay que profesionalizarnos. ¿Para qué? Para que México en su juventud, en sus educandos, vaya surgiendo cada día más. La verdad sí es decepcionante que a estas alturas también, ya después de 50 años de que yo ejercí como docente, sigamos en las mismas, ¿no? Ni hay beneficios. Al sindicato no le interesa las reformas, tampoco al patrón le interesan, ¿no? Ha habido infinidad de reformas que en lugar de sobresalir quedamos estancadas. Quizá esta última reforma tiene visos de mejorar por las cuestiones específicas de hacer el planteamiento de las áreas específicas. Pero lo primordial es la vocación de servicio, la vocación de ser un docente para nuestros educandos y nuestra patria. Bien, gracias, profesor. Es necesario comentar que usted ha participado tanto en el movimiento como en su propia labor docente durante los años que corresponden a la administración de la señora Elbester Gordillo. De ahí la importancia de la entrevista realizada y mencionar que gracias a estas ideas, a estas reflexiones
que nos comparte, se puede poner en la mesa un panorama en el cual ya una persona con conocimiento de causa puede comentar qué pasó, cómo incluso fue visto desde el punto de vista de aquí de los zacatecanos y pues más que nada desde un profesor frente a grupo. Entonces le agradecemos su participación, profesor, y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, me encuentro aquí con el profesor jubilado Ramón Arellano López, el cual nos brindará al cual le haremos una pequeña entrevista acerca de su experiencia como docente y su experiencia también dentro del sindicato. Entonces, profesor, un gusto saludarlo, tenerlo por acá. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto colaborar con los alumnos en formación educativa, formativa en la educación, y con mucho gusto, claro que sí, adelante. Muy bien, profesor, entonces la primera pregunta sería: ¿cómo define el sexenio de Calderón con respecto al sector educativo? Bueno, primeramente agradecerte que me des la oportunidad de poder expresar algunos comentarios acerca de la educación y sobre todo partiendo de un sexenio. En el sexenio de Felipe Calderón se caracteriza por apoyar más lo que viene siendo la carrera magisterial en apoyo económico a los maestros. También se caracteriza por darle apoyo y fomentar mucho las actividades sociales a los maestros que se quedaran un tiempo extra en sus escuelas después de su turno para resolver diferentes problemáticas, ya sea de la comunidad o de la misma escuela. Entonces, como experiencia como maestro, que en lo personal me encantó desempeñar con mucho afecto, con mucho aprecio, en beneficio de los educandos, pues yo lo vi bien, una experiencia muy buena. Lástima que el periodo de Felipe Calderón fue enturbiado por la cuestión de que inició la guerra contra el narco, por legitimar su posición como presidente de la República, porque en realidad las elecciones no fueron favorables para él y quiso legitimar su investidura como presidente, declarando la guerra al narcotráfico y pues perjudicando a la sociedad, que no fue la estrategia idónea. Pero en el magisterio hubo resultados, los maestros con mucha convicción, con mucha disposición, hicieron su trabajo lo mejor que pudieron. Muy bien, gracias, profesor. La segunda pregunta es: ¿usted considera que los sindicatos en México cumplen su función? Hablar del sindicato es hablar de una agrupación que debe defender siempre los derechos de los trabajadores de la educación. Aquí en México no lo ha cumplido. ¿Por qué? Y si analizamos primeramente una dictadura que duró aproximadamente unos 24 años, que estuvo a cargo de una líder de nombre Elbester Gordillo. Ella llegó en el año de 1989 y es destituida y detenida por allá por el 2013. En ese periodo de 24 años, esta persona siempre se asoció a las administraciones gubernamentales que mejor le convenían. Ella era priista y cumplió y realizó muchas funciones a favor del PRI. Fue diputada federal, fue senadora, fue representante y dirigente, creo, del partido del PRI, y siempre al servicio del PRI. Allá en un periodo del PRI, cuando nació la autorización del IVA en alimentos
y Medicamentos y Medicina, ella encausó al gremio magisterial para que apoyaran esa iniciativa del PRI, perjudicando a la mayoría. Entonces, no cumple. Incluso ella, cuando llega en 1989 como dirigente en la representación de los maestros, ella dijo: vengo a defender y apoyar a los maestros, porque el sindicato no es de botín de unos cuantos, es para la defensa de todos. Y era nada más cumplir un sexenio y se convirtió en una dictadura, duró 24 años. Entonces, con 24 años se alió al PRI. Cuando le expulsan del PRI, se alía con Vicente Fox al PAN y vuelve a hacer sus reformas, y siempre en contra de los trabajadores de la educación. Después con Felipe Calderón. Y después quiso hacer otro tipo de situaciones, porque incluso el sindicato apoyó también a la reforma de la ley del ISSSTE, perjudicando a los maestros. También apoyó la reforma educativa que emprendió Peña Nieto. El sindicato ha servido nada más como madrina o padrino de las administraciones de los gobiernos. No ha defendido a los maestros. En la reforma educativa de Peña Nieto se desvaloró también al maestro y los obligó a que se evaluaran, una evaluación punitiva, donde si el maestro no acreditaba los cursos, lo iban a descender a una categoría menor de la que él tenía, desvalorando la imagen del maestro con la reforma educativa. Y el sindicato lo avaló. Entonces, ¿dónde está? Donde el sindicato tiene sus objetivos de defender a los trabajadores de la educación, no los ha cumplido. Al contrario, ha sido madrina y comparsa de los gobiernos federales. Si realmente cumpliera su función, los maestros estaríamos en otras condiciones más de justicia social. El sindicato no ha cumplido con sus objetivos de defender y apoyar a los maestros en México, los sindicatos. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta vamos a relacionarla un poco ahorita con lo que mencionó acerca del Baester. Y la pregunta dice: ¿cuál es la función de un líder sindical? Hablamos de lo mismo. El líder sindical tiene que apoyar al magisterio. Yo ahorita soy un maestro jubilado. Y como maestro yo veo que el líder o el representante de nosotros, de los jubilados, no vela, no ve por los intereses de los maestros jubilados. Llegan algunos bonos, algunos maestros jubilados no lo reciben y el representante sindical no hace absolutamente nada. Los maestros, como siempre, hay que ir a protestar, hay que ir a caminar, hay que ir a las oficinas a presionar a las autoridades o a nuestros líderes sindicales para que cumplan con ese trabajo de representar a los maestros. Entonces, el líder no hace su función. El líder es nada más para quedar bien con otras esferas de autoridad y él disfrutar de los privilegios que da el poder o de representar a un gremio. Qué bueno que fueran líderes verdaderos que lucharan en la representación de los derechos ahorita de los maestros. Hablo de un gremio ahorita que son los jubilados. Y como maestro, cuando ejercía, dejaron mucho que desear estos líderes, porque, lo repito reiteradamente, que están al servicio nada más de quien está en el poder gubernamental. Están supeditados a ellos y lo que ellos digan se hace. Y tiene que venir otra agrupación dentro del sindicato, que puede ser la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación o los democráticos, a luchar para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación. Bueno,
en realidad dejan mucho que desear los líderes. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta es, ¿quién fue el Bester Gordillo y qué representó para el magisterio? El Bester Gordillo fue una mujer, una maestra, cumple su función educativa, se mete a la política, llega a representar y cumplir algunas funciones políticas, y para el sindicato, bueno, ella representa y forma parte del sindicato, y para mantenerse en el sindicato fue una mujer con mucho poder, que incluso fue también un periodo del sindicato donde esta persona se enfrentó y combatió a muchos maestros que alzaron la voz en protesta de los privilegios que tenía el sindicato. Y es una administración de esta señora maestra El Bester donde llegó incluso al asesinato. Mandó asesinar a varios maestros líderes por callar la voz de que ellos pedían una justicia social. Así se caracteriza la maestra y se caracterizó su periodo de esa manera, y siempre al servicio de los gobiernos. Muy bien, profesor. ¿Y cuáles fueron sus aportes al sindicato? Aportes al sindicato sería pues siempre luchar que tuvieran los maestros, sus aumentos salariales. Aportaciones también dentro de la modernización educativa, también hubo aportaciones. Pues son las que yo recuerdo en una forma general de esa manera. Ajá. Y bueno, además también los profesores manifestaron alguna inconformidad durante su administración. Sí, muchos. Hasta yo fui uno de ellos. Porque no había muchos privilegios para ellos, para los del sindicato. Y todavía. O sea, no hay rendición de cuentas, no se informa en qué se utilizan las cuotas voluntarias o cuotas voluntarias a fuerzas sindicales, que no hay rendición de cuentas. Entonces, sí, hubo muchos maestros, incluso lo vuelvo a decir, aquellos maestros que se manifestaron en contra de ella y del sindicato, porque el sindicato fue un organismo fuerte, porque era protegido por gobierno, porque había esos convenios, esos acuerdos, el gobierno apoyaba 100% al sindicato. Entonces hubo desapariciones de todos aquellos maestros que se animaron a protestar. Hubo maestros desaparecidos. Me acuerdo de un maestro, Misael Núñez, un líder que se enfrentó a ella y ella lo mandó a desaparecer, y cómo es prueba de ella que una representante de maestros sea de nosotros, siendo una persona que desaparece a compañeros maestros que lucharon en contra de ese tipo de sistema. Pero así fue. Los maestros fueron sancionados y desaparecidos. Muy bien, y ya la última pregunta. ¿Cómo definiría su administración? La administración de Bester. Ajá. Mala porque fue una administración donde se enriqueció muchísimo. Vuelvo a decir, no hay rendición de cuentas, no hay informe de las cuotas sindicales, que son millones de pesos, y no hay rendición de cuentas. Entonces, mala administración, y ella se enriqueció hasta ilegalmente, ¿no? Entonces, es una administración mala. Muy bien, profesor. Pues muchas gracias. Este es parte del cuestionario. Le agradecemos su valiosa participación.
Al contrario, gracias por tomarnos en cuenta y esperando que pues esto sirva de análisis y se coteje con otras declaraciones y sirva de análisis y se saque la mejor conclusión. Estamos para servir y en lo que podamos seguir colaborando, estamos a tus órdenes y muchas felicidades por la oportunidad de esta entrevista. Mucho éxito.